de ciclo. Vamos a entrar a un nuevo sistema, que es el sistema digestivo. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las señales neuroendocrinas en la dinámica del tránsito comparado. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchas especies. ¿Sí? A lo largo de estas semanas vamos a ir viendo monocavitarios y también policavitarios. La reflexión desde la experiencia, aquí nos ponen una pregunta. Observando la estructura dental y el comportamiento ingestivo en estas dos especies, como bovinos y felinos, ¿por qué el gato puede pasar 12 horas sin comer, sin alterar su motilidad, mientras que en el caballo o la vaca, la falta de ingesta constante pone en riesgo su equilibrio homeostático? ¿Qué piensan sobre ello? ¿Qué les viene a la mente? Su dieta, porque uno es en base a carne y caballo y la vaca es especialmente los vegetales, plantas. Ese es un punto de partida interesante y efectivamente la dieta es diferente, ¿sí? Entonces, al ser la dieta diferente, tienen un sistema digestivo diferente, ¿sí? Si bien hay muchas similitudes, también tienen particularidades, ¿ok? Ahora, justamente esas particularidades responden a la pregunta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué creen ustedes que estaría ocurriendo en estos dos casos? Debido a que en caso de vacas y equinos, más que nada hay una fermentación a nivel, creo que de cabeza, a nivel del intestino, mientras que en vacas a nivel del rumen. Correcto. Ellos tienen una digestión de tipo fermentativa, ¿sí? Entonces, ellos necesitan que para que pueda darse esa fermentación microbiana, necesitan de una motilidad constante que genere un flujo. A diferencia de lo que ocurre en el gato, que normalmente son cazadores, ¿sí? Tienen ese instinto cazador, y su sistema digestivo está programado para mantener un ayuno prolongado. Puede pasarse 12 horas sin comer sin ningún problema. Y cuando tiene hambre, vuelve a ingerir el alimento. Acá tienen el esquema, la respuesta de esa pregunta. Adelante, ¿qué tal? En el caso del gato, nuevamente, lo que hemos dicho, es un cazador, tiene un ingreso intermitente, de acuerdo cuando tiene hambre, ¿sí? Tiene un complejo migratorio motor activo en el ayuno. Ese complejo migratorio motor, del cual vamos a hablar hoy día también, es una motilidad que se da de manera constante mientras el animal se encuentra sin ingerir alimentos. Entonces eso le permite generar una limpieza en el momento de ayuno, como vamos a explicar en su momento. Entonces, no tiene ningún problema si es que no hay alimento, igual va a tener este complejo migratorio motor, ¿sí? La motilidad se mantiene justamente a este complejo migratorio motor, por lo cual tolera el ayuno de 12 horas. A diferencia de lo que ocurre en herbívoros, como el caso del bovino que habíamos visto, en el caso de equinos también, donde tienen una ingesta continua del alimento. Están pastoreando constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una fermentación microbiana, como está aquí la compañera, ¿sí? Entonces, esa fermentación depende mucho de la motilidad, lo cual le va a permitir que pueda mantener un flujo para que se pueda dar esos movimientos. Y a su vez, la fermentación. Acuérdense que en el caso de los rumiantes se va a generar una segunda digestión por medio de la rumia, ¿sí? Entonces, esa motilidad es muy importante. Entonces, hay una motilidad dependiente, siempre tiene que estar en constante movimiento, porque si falta durante muchas horas la motilidad, comenzamos a ver, por ejemplo, en el caso de los equinos, cólicos, y en el caso de los rumiantes, vamos a empezar a ver acidosis, que ya son complicaciones que muchas veces pueden llevar al animal. ¿Por qué? Porque van a generar una estasis del tracto gastrointestinal, es decir, va a haber una parálisis, porque no hay movimiento, por lo cual genera que hay un ayuno constante y el animal entra. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. El resultado del aprendizaje es que al finalizar la sesión, ustedes van a explicar con rigor, como dice aquí, con rigor científico, los mecanismos neuroendocrinos
que regulan el apetito y la saciedad, eje grelina-leptina, describe los patrones de motilidad gastrointestinal, peristaltismo, segmentación, complejo migratorio motor, que fue lo que les dije, el CMM, integrándolos con las adaptaciones estructurales del tracto gastrointestinal en carnívoros, rumiantes y fermentadores postgástricos. Para este ciclo hemos aumentado un poquito más de información, así que ya los que han visto fisio en otro momento saben que, por ejemplo, eje grelina-leptina a lo mejor lo dan en la práctica, pero no en la teoría. Ahora lo vamos a ver aquí también en la teoría. ¿Ok? Entonces, este es el contenido de la clase de hoy día. Y aquí tenemos dos gráficos que nos muestran la integración del proceso digestivo. En este primer gráfico, ¿sí?, el TGI significa tracto gastrointestinal, va a estar dado por una serie de procesos, ¿sí? Vamos a tener primero una contracción, lo cual va a permitir que pueda generar esa motilidad, que haya tránsito, que se pueda generar, por ejemplo, la mezcla, ¿sí?, del alimento, porque tiene que mezclarse. ¿Con qué? Con enzimas, con secreciones, entre otras, ¿sí? Y esto le va a permitir que pueda tener un contacto luminal, es decir, que tenga contacto de la luz del estómago, el intestino delgado, grueso, con las paredes. ¿Para qué? Para que se pueda generar finalmente, sobre todo a nivel intestinal, lo que vendría a ser la absorción. Ahora, también aquí se van a ver implicadas sustancias químicas que van a ser secretadas. Por ejemplo, dice lubricante. En este caso tenemos lo que vendría a ser mucus, ¿sí? Mucus que protege al tracto gastrointestinal. Otro lubricante que se puede comentar es el de la saliva, ¿sí? La salivación también es muy importante para formar el bolo alimentario. Enzimas que van a estar siendo secretadas, que van a permitir degradar un montón de compuestos que vamos a ver en todas estas semanas. Tiene acción detergente también, como ocurre, por ejemplo, con las sales biliares. Estas sales biliares permiten que los lípidos puedan degradarse de mejor manera. ¿Por qué? Porque facilita que la lipasa pancreática pueda actuar sobre los lípidos. Entonces lo degrada de mejor manera. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos. Y, lógicamente, debemos presenciar iones que están siempre transportándose entre una membrana y la otra, ¿no? Entre el exterior y el interior de la célula. Iones, sobre todo bicarbonato, cloro, hidrógeno, que van a ir regulando el pH. ¿Tenemos procesos físicos y químicos? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de procesos físicos hablamos de que el alimento va a ser mezclado, va a ser triturado, va a ser masticado, ¿sí?, va a ser deglutido, y todos esos son procesos físicos. Y en el caso de los procesos químicos está relacionado muy parecido a lo que hemos visto, ¿no? Enzimas, sustancias químicas que se liberan, iones, etc. Hay transporte, sí, porque todo ese contenido que está llegando y que está pasando por todo el tracto gastrointestinal tiene que ir avanzando para aprovechar aquello que sea necesario y eliminar lo que no se necesite, lo que el organismo ya no necesita, por medio de las heces. Y bueno, aquí tenemos los desechos, ¿no? Alimentarios, aquello que el organismo ya no lo va a utilizar. Hepáticos, porque se producen metabolitos luego de que ha ocurrido un montón de metabolismo. Y también bacterianos, porque ustedes saben que hay una microbiota importante para el proceso digestivo, ¿no? Entonces todo eso integra las funciones del tracto gastrointestinal. Ahora, en este gráfico nos muestra básicamente lo que vendrían a ser reflejos que vamos a ver el día de hoy y todas las semanas que vienen, pero a nivel gastrointestinal, en donde vamos a tener reflejos de largo alcance y de corto alcance. Los que son de largo alcance, lógicamente, van a tener como centro integrador lo que vendría a ser el sistema nervioso central a nivel del encéfalo, donde el animal va a recibir estímulos externos, como por ejemplo visuales, olfativos, auditivos, ¿no? De esa manera se lleva por vías aferentes a los centros integradores,
Y por vías eferentes, simpáticas, parasimpáticas, van a llevar las respuestas hacia el tracto gastrointestinal. Ahora, los de corto alcance son los que se dan propiamente dicho dentro del tracto gastrointestinal. Entonces ahí también vamos a tener estímulos locales, como por ejemplo el pH, la distensión, la osmolaridad, los mismos nutrientes que son parte del alimento también, y van a ser llevados a través de vías sensitivas locales hacia centros integradores que están formados por interneuronas, y las respuestas van a través de motoneuronas, ¿no?, o neuronas eferentes hacia órganos efectores. Órganos microlisos, células secretorias, como vamos a ir viendo en todas estas semanas. ¿Para qué? Para que el músculo pueda contraerse, pueda relajarse, pueda secretarse una enzima, o pueda secretarse un ion, o pueda secretarse una hormona. ¿Sí? Entonces, es de esa manera como se integra, con todo lo que he hablado al principio, con estos reflejos, ¿sí?, de largo alcance y de corto alcance. Para recordar un poco lo que vendría a ser la estructura del tracto digestivo, sabemos que vamos a ver 4 capas. No sé si se ve bien aquí, ¿no? Aquí. Bueno, aquí más o menos se ve. Tenemos la primera capa, que es la mucosa, que es la que está en contacto con la luz del órgano, ¿sí? Si hablamos de intestino, que de hecho aquí lo que nos está mostrando es intestino, vemos vellosidades. Estas vellosidades, ¿cuál es su función? Básicamente aumentar la superficie de contacto para que pueda generar absorción, ¿sí?, absorción de nutrientes. Luego tenemos la siguiente capa. ¿Cuál es la siguiente capa? La submucosa, ¿sí? La submucosa, que se caracteriza por presentar glándulas, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, ¿sí? Por lo tanto, a ese nivel se encuentra un plexo, que es el plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿sí? Entonces, todas las secreciones se van a nivel del tracto gastrointestinal, se van a procesar a este nivel, a nivel de la submucosa. Luego tenemos nuestra tercera capa, que es la capa muscular, que tiene 2 tipos de músculo, circular y longitudinal. ¿Sí? Lo vemos aquí, circular y longitudinal. ¿Cómo? El circular es transversal. Puede ser considerado transversal. Ahora, también hay un músculo de tipo oblicuo que se encuentra en el estómago de algunas especies. Puede encontrarse un tercer tipo, ¿sí?, que es el oblicuo. Pero principalmente vamos a encontrar longitudinal y el circular. Entre ambos músculos se encuentra otro plexo, que es el plexo mientérico o plexo de Auerbach, ¿sí?, que está relacionado con la motilidad. Y finalmente tenemos la cuarta capa, que es la más externa, que es la serosa, que se continúa ¿con quién? Con el mesenterio. ¿Sí? Es una capa protectora, pero que también recibe irrigación y también inervación. ¿Sí? Entonces ya tenemos definidas nuestras 4 capas para poder ir entendiendo nuestra clase. Vemos aquí un comparativo de los diferentes sistemas digestivos, porque nosotros vemos muchas especies. Sabemos que en las aves va a ser diferente. Tenemos monogástricos, tenemos aquí el perro, el gato, el chancho, rumiantes de diferentes tipos, ¿no?, domésticos, silvestres, y nos muestra también monogástricos, pero que son fermentadores, como por ejemplo en el caso de los equinos. Ustedes saben que presentan un colon muy enorme, ¿no?, que tiene, adelante, que tiene saculaciones, y es una cámara fermentativa muy importante para esta especie. Conejos, y también en el caso de las, ¿sí? Entonces hay una diferencia definitivamente de acuerdo al tipo de alimento que consumen, de acuerdo a estímulos, si es de día o si es de noche, ¿no?, si tiene hábitos diurnos o nocturnos. Depende también mucho, y hay adaptaciones que se han ido estudiando, ya cuando, por ejemplo, ciertas especies
entran bajo el dominio, bajo la mano del ser humano. También empieza a variar un poco esa fisiología que nosotros vemos. Y en este gráfico nos muestra, en el caso de los primates, dentro de los cuales estamos incluidos los seres humanos, que, por ejemplo, en el caso del intestino delgado, en el caso de los humanos, que tiene que ser color rojo, está mucho más desarrollado que los otros primates. ¿Alguien sabe por qué? Por el tipo de alimentación. Procesados, sabemos que la comida chatarra, ¿no?, conlleva una serie de procesos fisiológicos que necesitan pasar, ¿no?, por diferentes etapas para que puedan ser aprovechados si es que hay algo para aprovechar y si no es eliminado. Por eso se ha desarrollado por la evolución un intestino delgado mucho más desarrollado. Ahora, miren lo que pasa aquí en el caso del colon. En los primates es mucho más desarrollado que en el caso del ser humano. Pues verga la respuesta aquí. ¿Por qué ocurre esto? ¿Con la qué? La respuesta es que tiene que ver también con el tipo de alimentación. Por las plantas, por los vegetales, exacto. Entonces necesitan aquí una fermentación más preparada para poder aprovechar nutrientes de los vegetales. Entonces, en el caso del ser humano, se quedó corto en ese aspecto. Entonces es por eso, es por la alimentación. Ahora, la fisiología digestiva en aves. Para empezar, tenemos que recordar que las aves tienen diferentes hábitos alimenticios y eso también generó que puedan evolucionar y desarrollar diferentes tipos de picos. ¿Sí? Por ejemplo, el pájaro carpintero tiene un pico diseñado ¿para qué? Para poder golpear, picar la madera y poder obtener larvas, ¿no?, de termitas o de cualquier insecto que pueda encontrarse en su lugar. Entonces, a desarrollar. O frugívoros, en el caso del tucán. Se encargan de alimentarse de frutas, comienzan a cortarla, a pelarla y la pepa la dejan a un lado, no la ingieren. Es un pico especial. Si ustedes han visto cómo come un tucán, se van a dar cuenta de lo maravilloso que es, porque ingieren todo menos la pepa. No sé, a ver, pico bolsa. En el caso de los pelícanos, ¿no?, especialmente para poder recoger los peces. Entonces, no sé, filtrador, en el caso de aquí del Flamenco. Del flamenco. ¿Quién quiere los flamencos? Creo que krill. ¿Cómo? Plancton. Crustáceos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Principalmente. Creo que krill. ¿Krill? ¿Están seguros? No. Tiene un nombre. Un chiquitito. Camarones, ¿no? Es principalmente su alimentación. Entonces tiene un pico especial para poder filtrar. No sé qué más. Carroñeros. Otro tipo de pico especial, que en este caso, los carroñeros, ¿de qué se alimentan? De la carroña, de restos, de carne putrefacta, ¿no? Entonces, de huesos, incluso tienen un pico tan fuerte que pueden triturar algunos huesos. Entonces, de acuerdo a su alimentación, se dan cuenta que va a haber un desarrollo de los diferentes tipos de picos, ¿no? Ahora, ¿qué vendría a ser esta estructura? Buche. ¿Para qué está el buche? Para almacenamiento. Para almacenar, ¿no? Almacenamiento. Almacenar y un poco humidificar el alimento, ¿sí? Luego tenemos lo que vendría a ser el proventrículo, que le dicen el estómago verdadero. ¿Cuál es su función? Sí, triturar. No. Degradar. Degradar, porque libera algunas enzimas, libera un poco de jugo gástrico, ¿no? Entonces ayuda a que pueda haber una degradación. Y luego vendría a estar
lo que sería la molleja. En el caso de la molleja, ahí sí que se genera lo que vendría a ser la trituración del alimento. Tiene unas paredes musculares muy gruesas, lo cual le permite triturar algunas semillas, ¿no? Algunos granos. Entonces le facilita que pueda finalmente alimentarse, aprovechar los nutrientes y eliminarlos. Tenemos aquí una clasificación de los animales según su anatomía del tracto gastrointestinal y de acuerdo a si son fermentadores pregástricos o postgástricos. Tenemos en esta primera parte a los pregástricos, dentro de los que se incluyen a los rumiantes y a los no rumiantes. En el caso de los rumiantes, ya sabemos los domésticos, ¿no? Pero también tenemos aquí a los que vendrían a ser camélidos, ¿no? Asiáticos, los africanos, sudamericanos también, que están más en vida silvestre. Y tenemos a los no rumiantes, como por ejemplo el canguro, algunos tipos de roedores de campo, ¿no? Y aquí nos